Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo grandemente y les permita seguir compartiendo con otras personas estos devocionales que lo hacemos de un gran corazón, un deseo de que otros conozcan un poco también de la palabra de Dios. Así que continuamos con nuestros devocionales sobre el nacimiento, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y después de que nuestro hermano Ricardo Meyers haya hablado sobre el bautismo bíblico, vamos a hablar hoy del inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que una vez fue bautizado nuestro Señor Jesucristo en las aguas del Jordán por inmersión total. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Leamos esto en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hemos querido hacer estas enseñanzas de la tentación de Jesús porque es necesario que nosotros tengamos bien claro, si Jesús fue tentado por el diablo, todos nosotros vamos a ser tentados. Después del bautismo, que inició su ministerio público, lo primero que pasa es que antes, dice aquí que el Espíritu lo llevó al desierto. Esta era una muestra de que cuando el hombre se dispone a servir al Señor, van a llegar tentaciones. Pero nos fortalece cuando leemos este pasaje saber que Jesús fue tentado como hombre, pero como hombre pasó esa prueba, pasó la tentación, resistió y no cayó. Vamos a ver cómo se defendió el Señor Jesucristo. El diablo quería que Jesús, como hombre, no se sujetara a Dios, viviera independiente de Dios, desconfiara de Dios y no adorara solo a Dios. Inclusive el diablo estaba pidiéndole que le adorara. Y es que el diablo se opone a todo plan de Dios y por eso también nos ataca a nosotros, que somos la obra de Dios. En el versículo 4:4 podemos ver la primera tentación. Mateo 4:4 dice la palabra de Dios. Desde el 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Ahí está la primera tentación. Jesús venía de un ayuno de 40 días y 40 noches y dice aquí, tuvo hambre. Y eso nos indica que cuando el diablo ve debilidades en nosotros, él va a entrar en acción. Vio que Cristo tenía hambre y entró en acción para hacerlo caer.
Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El enemigo quería que él fuera autosuficiente. Él, siendo Dios, podía hacerlo, pero el enemigo quería que fuera autosuficiente, que no dependiera de Dios. Pero Cristo se aferró a la palabra de Dios y mire lo que contesta en el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto nos está reafirmando, hermanos, que es con la palabra de Dios, es en la palabra de Dios que podemos fortalecernos para defendernos de los ataques del enemigo. Versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Cristo podía bajarse de allí, siendo Dios. Pero Satanás cambió la estrategia de la tentación y le dice, por cuanto confías tanto en Dios, échate de allí, porque escrito está. ¿Y saben qué, hermanos? El diablo está citando las escrituras. El diablo citó Salmo 91, versículos 11 y 12, aunque en una forma parcial. Pero Cristo se defendió nuevamente con las escrituras, lo cual nos sigue enseñando lo que tenemos que hacer nosotros, porque vamos a ser tentados. Dice, Jesucristo le contestó en el 4:7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Observamos algo importante. El diablo ataca ahora usando las escrituras parcialmente y Jesús se defiende con las escrituras. Tercera tentación, versículos 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postraros me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adoraréis y a Él solo serviréis. El diablo se sentía en capacidad de ofrecerle los reinos del mundo. Y yo me pregunto, ¿cómo así? Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Satanás es el príncipe de este mundo. El mundo está dirigido por Satanás y sus maldades, haciendo toda clase de maldad. Y él se siente con el poder de ofrecerle los reinos del mundo a Jesucristo. Dios es el mayor de todos. Y solo Dios tiene el poder para todo. Pero el diablo está tentando a Jesús. Le está ofreciendo los reinos del mundo. Y Jesús nuevamente se defiende con las escrituras. Escrito está, dice aquí, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Lo que queremos hacer énfasis en esto es que antes de iniciar el ministerio público, el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo 3 veces, pero el Señor Jesucristo, como hombre, no cayó. Se defendió con las escrituras. El diablo también invocó a las escrituras, dándonos a entender que él conoce las escrituras también. Pero aquí, cuando nosotros analizamos la enseñanza de Cristo, podemos ver que ya nosotros tenemos esa herramienta, las escrituras. Solo con las escrituras, con la palabra de Dios, nos podemos defender de todas las tentaciones de Satanás. Y ojo, algo importante que hemos predicado muchas veces. Tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que entrenarnos en la palabra de Dios. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Enseñarla, predicarla. Porque si el diablo se la sabe y usted no hace nada para aprender las escrituras, la pregunta que yo le hago, ¿cómo usted se va a defender?
Todas estas tentaciones se siguen presentando para todos nosotros en este tiempo. Eva fue tentada en esa forma. El rey David fue tentado en esa forma. Y nosotros también vamos a ser tentados. La diferencia es que Jesucristo no cayó, pero nos está dando la enseñanza para que nosotros, cuando seamos tentados, nos defendamos con las Escrituras. Por eso la exhortación en este día es a seguir aprendiendo las Escrituras, a seguir escudriñando las Escrituras, a seguir analizando y meditando y aplicando las Escrituras a nuestras vidas. Porque mientras más aprendemos sobre las Escrituras, más fuerte, más fortaleza vamos a tener para defendernos contra los ataques de Satanás. Mediten esto y no se aparte nunca de la palabra de Dios. Cristo fue tentado antes de iniciar su ministerio. Usted quiere servir al Señor, también va a ser tentado. Así que defiéndase aprendiendo y aplicando la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga.